Te aterra la soledad, pero no por el silencio. Te aterra porque cuando el ruido desaparece, ya no tienes excusas, no puedes culpar a nadie, no puedes mirar hacia otro lado, no puedes distraerte con la pantalla, la conversación hueca, el café de rutina, el sexo que usas como anestesia o la risa falsa que lanzas para no parecer roto. Cuando estás solo, estás desnudo, y eso te mata, porque sabes, aunque lo niegues, que te convertiste en alguien que no reconoces. Te levantas cada día a vivir una vida que no elegiste, a repetir hábitos que desprecias, a representar un papel que te asfixia. No lo dices en voz alta, pero lo sabes. Lo sabes cada vez que apagas la luz y el silencio te aplasta. Lo sabes cada vez que miras tu reflejo y desvías la mirada. Schopenhauer lo entendió. La mayor parte de los hombres es tan subjetivamente pobre que les importa la calidad de su compañía con tal de que tengan alguna. ¿Sabes lo que eso significa? Que eres incapaz de tolerarte, que prefieres una pareja tóxica, amigos sin alma, conversaciones vacías antes que sentarte contigo. Porque sentarte contigo es mirar la podredumbre que escondes. Es reconocer que has sido cobarde, que tu historia apesta, que lo que proyectas no tiene nada que ver con lo que sientes, que tu alma está desnutrida y tu mente enferma de tanto evitarte. Y la ciencia lo confirma. Estudios neuropsicológicos han demostrado que el aislamiento activo, elegido, consciente, activa redes neuronales asociadas con la introspección profunda, la creatividad y la autorregulación emocional. Pero tú no llegas a ese punto, porque no eliges el aislamiento, lo huyes, y por eso tu mente opera solo en modo reactivo. Solo respondes, solo sobrevives, solo existes. No vives, no creas, no transformas. Eres como uno de esos ratones de laboratorio que, al ser privados de estimulación externa o empujados a la hiperconexión sin descanso, terminan volviéndose locos. Pero tu locura no es evidente, es socialmente aceptada. Tiene nombre y apellido, tiene trabajo, tiene pareja, tiene 500 seguidores que no conocen tu rostro sin filtro. Jung lo advirtió. Aquello que no haces consciente te controla desde el inconsciente. Y tú has construido una vida entera en torno a no mirar, a no hacer consciente, a fingir que todo está bien porque aún sonríes en las fotos, porque aún cumples con lo mínimo, porque no te has pegado un... Pero eso no es estar bien, eso es sobrevivir, eso es vegetación emocional, eso es putrefacción del alma disfrazada de funcionalidad. ¿Quieres saber si estás vivo o muerto por dentro? Haz la prueba. Esta noche, cuando todos duerman, apaga todo. Luz, móvil, ruido, y quédate contigo. No hagas nada, no leas, no escuches música, solo siéntate. Si a los 5 minutos ya te está comiendo la ansiedad, si necesitas con urgencia una distracción, entonces ya sabes la respuesta. No estás solo, estás vacío. La diferencia es fundamental. La soledad te transforma, el vacío te pudre. La primera es elegida, el segundo es síntoma. Schopenhauer, ese pesimista implacable, no defendía la soledad por romanticismo, sino por necesidad, porque entendió que solo en la distancia del ruido aparece la verdad, la tuya, la que tanto te esfuerzas en enterrar bajo rutinas y compromisos. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que ahí, en ese silencio que tanto temes, está todo lo que buscas. Paz, sentido, libertad. Pero no vas a encontrarlo hasta que decidas detenerte, hasta que decidas romper con todo ese sistema de evitación que llamas vida. Porque esa es la verdad. No estás viviendo, estás evitando. Evitas el conflicto, evitas el cambio, evitas el dolor, evitas la confrontación con lo que eres. Pero mientras más evitas, más te hundes. Y mientras más te hundes, más necesitas evitar.
Ciclo perfecto. Infierno sutil. Psicólogos como Winnicott lo describieron hace décadas. La capacidad de estar solo se desarrolla en la infancia, pero puede atrofiarse si nunca se cultiva. Y tú eres el ejemplo viviente de esa atrofia. Por eso no soportas un domingo sin planes. Por eso necesitas ruido de fondo para dormir. Por eso no puedes estar más de 5 minutos sin revisar el celular. Eres un adicto, no a la dopamina, a la evasión, porque no has desarrollado lo único que puede salvarte, una relación contigo mismo. Y no hablo de frases de Instagram sobre self-love. Hablo de sentarte contigo como si fueras un extraño peligroso y aprender a conocerlo, a entender sus miedos, a diseccionar sus heridas, a dejar de correr, porque no puedes correr toda la vida. El cuerpo se cansa, la mente se rompe, y entonces te preguntas ¿por qué te sientes así si lo tienes todo? La respuesta es brutal: no tienes nada, porque si no te tienes a ti, no tienes nada. Así que hoy te reto a que te sientes solo contigo 1 hora, sin nada, sin ruido, sin pantallas, solo tú y tus pensamientos. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes soportarlo? ¿O vas a seguir corriendo? No hay más tiempo, no hay más excusas. Si no empiezas ahora, mañana ya será tarde. Si no rompes hoy el patrón, mañana estarás más atrapado. Elige, y elige con coraje. La mente no es tu aliada, es tu carcelera. Te hace creer que piensas cuando en realidad estás reaccionando. Te vende la ilusión de control cuando en verdad solo estás obedeciendo órdenes que no recuerdas haber aceptado. ¿De dónde viene esa voz que no se calla? ¿Por qué te susurra justo antes de dormir todo lo que hiciste mal? ¿Por qué repite con precisión quirúrgica las frases que te destruyeron, las miradas que te humillaron, los errores que juraste no recordar? Es simple, porque no eres tú. Es un residuo, un eco, un software corriendo en segundo plano, alimentado por cada experiencia no digerida, cada trauma, cada crítica, cada abandono, cada puñalada emocional que convertiste en regla silenciosa. No es tu conciencia, es tu condicionamiento, y mientras no lo sepas, seguirás creyendo que eres esa voz. No lo eres, eres quien la escucha, pero no te engañes. Escuchar no te hace libre, no mientras sigas creyendo en ella. La psicología cognitiva lo ha dejado claro. Más del 80% de los pensamientos automáticos en individuos promedio tienen contenido negativo. No es coincidencia, es diseño. Evolutivamente tu cerebro prioriza lo negativo porque eso garantizaba sobrevivir en la sabana, no ser feliz en un loft con Wi-Fi. El problema es que esa arquitectura ancestral sigue activa y tú la confundes con tu identidad. ¿Y sabes qué ocurre cuando no cuestionas esa narrativa? Te conviertes en un personaje, el personaje de tu propia miseria, el que se repite la historia de que no es suficiente, que nadie lo entiende, que lo van a abandonar, que va a fracasar, que es demasiado, que es poco, que ya es tarde. Y esa historia, contada millones de veces, se convierte en profecía. No por magia, por repetición, por neuroplasticidad, porque las redes neuronales que se activan juntas se refuerzan. Y entonces cada vez que te crees esa mierda mental, la haces más real, más automática, más tú, hasta que ya no puedes distinguir entre tu voz y la del enemigo. Es ahí donde la mayoría se queda atrapada, en una narrativa de autodestrucción con voz de madre, de padre, de pareja, de maestro, pero nunca con su propia voz, porque tú nunca tuviste la oportunidad de construir una. Solo heredaste guiones rotos, no lo viste venir. Pero esa voz tomó el control hace años, quizá desde que te dijeron que eras demasiado sensible, o demasiado flojo, o no tan bonito, o igualito a tu padre. Palabras lanzadas como proyectiles que entraron y se quedaron,
Y desde entonces te hablas con su acento, te juzgas con sus reglas, te castigas con sus expectativas. Cada vez que dices, no puedo, cada vez que te autosaboteas, cada vez que te conformas con menos de lo que mereces, estás obedeciendo a una voz que no es tuya, pero que se volvió indistinguible de ti. El filósofo Alan Watts lo dijo sin piedad. La mente es un excelente sirviente, pero un amo terrible. Y tú la convertiste en amo, y peor, en juez, en verdugo, en dictador interno. La ciencia lo ha medido. Estudios de neuroimagen funcional muestran cómo el diálogo interno negativo activa las mismas regiones cerebrales asociadas con el dolor físico. Lo que piensas te duele. Lo que crees sin cuestionar te destroza. Y aún así lo repites, lo defiendes, lo llamas realismo. Yo solo soy honesto conmigo, dices, como si la autocrítica brutal fuera una virtud. No lo es una adicción, una forma sofisticada de mutilarte emocionalmente con la excusa de la lucidez. Y tú lo haces a diario, cada vez que te miras al espejo y ves un defecto en lugar de una historia. Cada vez que prefieres callarte para no incomodar. Cada vez que te traicionas en nombre de la armonía. El psicoanalista Carl Jung advirtió que todo lo que no se hace consciente se convierte en destino. Tú estás cumpliendo una condena mental que ni siquiera redactaste, pero la cumples con disciplina, con precisión, con entrega. Eres un esclavo eficiente de tus propias distorsiones. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta, porque esa voz que te dice no eres suficiente suena tan familiar, tan tuya, que has dejado de cuestionarla, como un perfume al que te acostumbras, como un fondo musical que ya ni notas, pero que define el tono de tu día. ¿Y sabes qué es lo más macabro? Esa voz no solo te hiere, te seduce, te convence de que es necesaria. Te dice que sin ella serías arrogante, que necesitas esa autocrítica para mejorar, que si la apagas, te vuelves narcisista. Pero eso es mentira. Es como el abusador que dice, te pego porque te amo. Esa voz te golpea con tus propios miedos y luego te abraza con falsas promesas de protección. Un ciclo tan tóxico como íntimo. Y tú lo llamas pensamiento. Lo llamas conciencia, lo llamas yo. No lo es. Es un impostor. Es el eco de todo lo que no sanaste. Y mientras no lo expongas, seguirá gobernando tu vida desde las sombras. No importa cuántos libros leas, cuántos cursos tomes, cuántos gurús sigas. Mientras no aprendas a diferenciar entre tu voz y tu condicionamiento, seguirás siendo títere. Una marioneta con buena gramática y pésima autoestima. La meditación no es una moda. Es un campo de entrenamiento para observar esa voz sin cederle el control. Por eso duele tanto al principio. Porque cuando cierras los ojos, lo único que queda es ella. Y ella no perdona. Te escupe todo lo que has ignorado. Todo lo que has escondido bajo tu vida de apariencias. Pero si resistes el impulso de correr, si la observas como quien mira una tormenta desde una cabaña, algo cambia. No la voz, tú, porque entiendes que siempre fuiste el espectador, nunca el guión, nunca el drama, nunca el ruido. El verdadero tú es ese silencio que permanece después del alboroto. Y ese silencio, aunque aterrador, es libertad. No estás solo, pero tampoco estás libre. Estás rodeado de gente y al mismo tiempo aislado de ti. Interactúas, trabajas, saludas, bromeas, pero todo eso es solo un ritual, un teatro de roles aprendidos. Nadie sabe quién eres porque tú mismo lo olvidaste. Te convertiste en una imagen, en una función, en una máscara funcionalmente aceptada. Tu perfil de red social es más real para los demás que tu mirada en el espejo. Lo que compartes no es intimidad, es marketing emocional. Mira, aquí estoy siendo feliz. Mira, aquí estoy triunfando. Mira, aquí soy parte del rebaño.
Pero cuando cierras la pantalla, cuando apagas la sonrisa forzada, vuelve el vértigo. Porque la distancia entre quien finges ser y quien realmente eres ya no es un paso, es un abismo. Has socializado tanto que ya no sabes estar contigo. La psicología lo llama performatividad del self. Una identidad construida para el consumo ajeno, no para la verdad interior. Eres un producto, y el envase vale más que el contenido. Porque el contenido está lleno de miedo, duda, contradicción, heridas, preguntas sin respuesta. Nadie quiere ver eso. Así que lo entierras, lo comprimes y pones una sonrisa por encima. Pero el alma no se deja silenciar eternamente. Grita, desde el cuerpo, desde los sueños, desde la ansiedad que no entiendes, desde el insomnio que medicas pero no resuelves. Jung escribió: el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y tú has desperdiciado ese privilegio para encajar, para ser aceptado, para que no te abandonen. Has hecho del agrado tu religión. Has vuelto la validación tu droga. Y el precio ha sido tu autenticidad. La ciencia ha mostrado que la necesidad de pertenencia activa en el cerebro los mismos circuitos que el hambre o la sed. Necesitamos conexión, como necesitamos oxígeno. Pero tú confundiste conexión con adicción. La verdadera conexión no requiere traicionar lo que eres. La tuya sí. Por eso estás rodeado de gente y te sientes más solo que nunca. No es soledad física, es alienación existencial. No estás contigo, no estás en ti. Estás dividido, fragmentado, simulando estabilidad en medio del derrumbe. Schopenhauer lo explicó con crueldad quirúrgica. La soledad es el precio que paga el hombre fuerte por su independencia. Y tú has preferido la esclavitud amable de la aprobación al frío brutal de la libertad. Porque ser libre es aterrador. Significa asumir tus decisiones, tus sombras, tus contradicciones. No puedes culpar a nadie. No puedes esconderte. Eres tú desnudo ante ti mismo. Y eso es intolerable para quien nunca ha aprendido a sostenerse. Por eso prefieres 1000 veces una compañía vacía a una noche en silencio. Por eso aceptas trabajos que odias, relaciones que te anulan, rutinas que te marchitan, todo con tal de no estar a solas contigo. Porque en esa soledad, el teatro se cae y se revela el vacío, el agujero que intentas llenar con consumo, sexo, entretenimiento, ruido. Pero el vacío no se llena con más vacío. Solo se transforma cuando lo miras, cuando te sientas frente a él y no huyes, cuando lo habitas en vez de evitarlo. La neurociencia cognitiva lo ha comprobado. La sobreexposición constante a estímulos externos impide que el cerebro entre en estados de modo por defecto, aquellos en los que surgen los pensamientos más profundos, las integraciones más significativas, las reflexiones transformadoras. Cada vez que evitas ese silencio, estás impidiendo el acceso a partes de ti que solo emergen ahí. Por eso te sientes desconectado, disperso, ansioso, porque nunca te das el espacio para ser. Solo haces, solo reaccionas, solo existes hacia afuera, nunca hacia adentro. Estás programado para huir, y esa programación se refuerza con cada notificación, cada like, cada conversación superficial que te hace sentir parte sin ser parte de nada real. Byung-Chul Han habló de esto. Vivimos en un enjambre digital, donde todos gritan, nadie escucha y todos están solos juntos. No es comunicación, es ruido sincronizado, no es comunidad, es espectáculo. ¿Y tú? Tú eres el espectador y el actor. Aplaudes tu propia jaula porque, al menos, brilla. Pero sabes que algo está mal. Lo sientes cuando nadie te ve. Lo sabes en esas noches donde el corazón late más fuerte que la lógica y te preguntas ¿qué carajo estás haciendo con tu vida? No tienes respuestas porque nunca te hiciste las preguntas correctas. Estabas demasiado ocupado actuando, demasiado ocupado gustando,
demasiado ocupado fingiendo que estás bien para evitar que alguien note que te estás pudriendo por dentro. Schopenhauer decía que cuanto más un hombre tiene en sí mismo, menos necesita del mundo exterior. Y tú estás vacío. Por eso necesitas tanto. Atención, reconocimiento, aplausos, confirmación. Porque no sabes si lo que eres basta. Y esa duda es el virus que infecta todo lo que tocas. La solución no es aislarte del mundo, es reconectarte contigo. Y eso solo ocurre en soledad, no en la soledad impuesta del que ha sido abandonado, sino en la soledad elegida del que ha decidido regresar a casa. Tu casa no es un lugar, es tu mente en paz, es tu cuerpo no rechazado, es tu historia asumida, es tu sombra abrazada. Pero para llegar ahí, tienes que dejar de correr, dejar de actuar, dejar de fingir que todo va bien. No va bien, pero puede ir mejor. No si sigues buscando fuera, sino si te atreves, por primera vez, a mirar dentro. Hay un momento en el que el ruido se detiene. No porque quieras, sino porque ya no puedes más. Porque el cuerpo colapsa, la mente se fragmenta, el alma se agota. Es ese punto donde los viejos métodos dejan de funcionar, donde la distracción ya no distrae, donde el placer ya no anestesia, donde el ruido ya no silencia. Y ahí estás tú, desnudo, exhausto, rendido, sin saber qué más probar, sin saber quién eres sin los hábitos que te mantenían en pie. Esa es la grieta, el umbral, el portal, y aunque no lo parezca, es un privilegio, porque solo en esa quiebra empieza el verdadero proceso, el de reconstruirte desde la verdad, desde el vacío que ya no puedes llenar, sino que ahora debes habitar. La psicología contemporánea llama a esto el colapso funcional, cuando el sistema de defensa psíquico se sobrecarga al punto de disolverse, y entonces surge, por fin, una posibilidad de transformación profunda. No es iluminación, es quiebre, no es paz, es ruina, pero es la ruina necesaria, la que te arranca de la superficialidad y te fuerza a mirar lo esencial. El filósofo Kierkegaard lo sabía. El yo desesperado es aquel que no se quiere a sí mismo o que desea ser otro que sí mismo. Y tú, hasta ahora, has sido ese yo desesperado. Has corrido en círculos huyendo de ti, buscando en el mundo una versión de ti mismo que no odies. Pero ya no puedes correr, ya no hay nada afuera que te sirva. Lo único que queda es entrar a esa cueva oscura donde viven tus miedos, tus culpas, tus traiciones, tus partes negadas, tus decisiones evitadas. Y ahí adentro, en la más profunda oscuridad, no vas a encontrar una respuesta rápida, no vas a encontrar luz mágica, vas a encontrar silencio, un silencio denso, viscoso, incómodo, y eso es lo mejor que te puede pasar, porque ese silencio es fértil, es tierra negra, es oscuridad de semilla. Solo ahí, en ese lugar sin distracciones, sin testigos, sin máscaras, puedes comenzar a ver con claridad, a distinguir entre lo que heredaste y lo que eres, entre lo que repetías y lo que elegís, entre lo que fuiste condicionado a querer y lo que verdaderamente deseas. En ese lugar el diálogo comienza, no el diálogo con el mundo, no con los otros, sino contigo, con esa voz profunda que ha estado todo el tiempo esperando que calles para poder hablar. La psicología del desarrollo lo dice claro. Solo cuando el sistema nervioso se calma, cuando la hiperactividad del sistema simpático cede, podemos acceder a estados de autorregulación, insight, plasticidad emocional. Y eso, en lenguaje crudo, significa que mientras estés huyendo, mientras estés corriendo, mientras estés gritando para no oírte, estás muerto por dentro. Estás operando en modo reactivo, primitivo, automático. Solo cuando te detienes, cuando la dopamina baja, cuando la euforia se disuelve,
puede surgir la verdad. Esa verdad no siempre es bonita. Muchas veces es atroz. Descubres que no amas, que finges, que no crees, que repites, que no sientes, que evitas, que te odias. Pero al menos es verdad. Y desde ahí, desde esa tierra quemada, se puede construir algo nuevo. No un personaje, no una marca personal, no un perfil deseable. Algo real, algo tuyo. Algo que no necesite la aprobación del mundo para tener sentido. Esa es la soledad que salva, la que raspa, la que quema, la que no eliges por romanticismo, sino por urgencia. Y una vez que pasas por ella, ya no puedes volver, no puedes despertar, no puedes volver a mirar el mundo como antes. Ya no te sirve el ruido, ya no te seduce el aplauso. Ya no necesitas fingir que todo está bien, porque ahora sabes que no estar bien también es parte del proceso, que quebrarte fue el inicio, que el dolor fue el precio, que el silencio fue el maestro. Montaigne lo entendió, Emerson lo gritó, Nietzsche lo tatuó en su locura luminosa. Solo en la soledad crecemos, y tú, si lo soportas, si lo atraviesas, también crecerás. No será rápido, no será fácil, no será glorioso, será interno, invisible, como toda metamorfosis real, porque el alma no hace performance, solo se transforma en el silencio, solo se revela en el desierto, solo se integra cuando todo lo demás se ha desmoronado. La ciencia lo confirma. Durante estados prolongados de introspección y aislamiento voluntario, el cerebro activa redes de integración profunda, consolidación autobiográfica y procesamiento emocional complejo. Es ahí donde la narrativa cambia, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ya no eres lo que haces, lo que otros creen, lo que muestras, eres lo que asumes, lo que sostienes en silencio, lo que has atravesado y te ha transformado. Por eso, la soledad no es castigo, es iniciación, no es carencia, es crisol, no es muerte, es renacimiento. Y una vez que cruzas ese umbral, ya no vives como antes, porque ya no necesitas pertenecer, ya no necesitas ser comprendido, ya no necesitas agradar, ahora solo necesitas ser. Y ser en este mundo es el acto más radical de todos. Así que quédate ahí, no huyas, no busques otra distracción, no vuelvas a la máscara. Respira en la incomodidad, habita el silencio, porque ahí, justo ahí, comienza la única historia que vale la pena contar. La tuya, sin adornos, sin testigos, sin filtro. La historia de alguien que al fin se atrevió a estar solo. Y no murió, sino que por primera vez en su puta vida despertó.